Buenos días, hermanos. Les traigo saludos de la iglesia de Cartersville. ¿Se han preguntado a ustedes alguna vez cómo era Jesús? ¿Cómo lucía? ¿Verdad? Generalmente ¿tenemos un problema? Bueno, generalmente lo vemos descrito colgado en una cruz, un individuo flaco, desnutrido. Y esa es la imagen que tenemos del Señor. Pero ¿era así? Si era así, me pongo a pensar y digo, antes de empezar su ministerio, ¿qué hacía el Señor? ¿Cuál era su oficio? Carpintero, ¿verdad? Luego me imagino que un individuo así no tenía que hacer mucho esfuerzo. Se montaba en su Ford F-150, ¿verdad? Tenía que ir a buscar madera, iba a Lowe's o Home Depot, compraba la madera, la traía para el taller y usando su sierra eléctrica cortaba la madera, ¿verdad? No, si en aquel tiempo no existía nada de eso. Luego, ¿cómo era un carpintero en aquellos tiempos? Cuando necesitaba madera. Tenía que ir al bosque, ¿verdad? Con un hacha probablemente, tumbar un árbol, tallarlo, quizás montarlo en una carreta alada por bueyes, traerlo para el taller y a mano trabajarlo. Puede una persona, un individuo que haga eso por, digamos, asumiendo que comenzó a los 15 años, su ministerio comenzó como a los 30, ¿verdad? Llegamos a 15 años, nunca así. ¿Cómo tiene que haber un Señor? Fuerte, ¿verdad? Un individuo fuerte, musculoso, ¿verdad? Luego la iglesia, perdón, la idea que tenemos del Señor nos da la indicación de que probablemente no fuera así. ¿Cómo era de verdad el Señor? Bueno, dice Isaías 53, 2 y 3 y lo leímos. Dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para lo que le deseamos. Fue despreciado y desechado de los hombres y varón de dolores, experimentado en aflicción y como a uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y lo estimamos. Según este versículo, ¿cómo era el Señor? No era nada del otro mundo, ¿verdad? Una persona parecía un individuo común, normal, corriente. Pero sin embargo tenemos que en el Salmo 45, 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. ¿Hay un problema aquí? ¿O era hermoso o no era hermoso? Los eruditos estiman que el físico no era hermoso, pero su carácter sí. Y que en Isaías 53 describe su físico, pero en este salmo describe su hermosura de carácter, ¿verdad? ¿Qué es lo que atraía a la gente a Jesús? ¿Su físico? No, su manera de ser, su carácter, ¿verdad? Ahora, ¿cómo pudiéramos averiguar y saber cómo era de verdad el Señor? Bueno, en el año 1421, un individuo llamado Giacomo Columna se encuentra una carta. Y esta carta está escrita por un romano que dice que era un oficial del emperador de Roma. Y le escribe una carta al Senado de Roma describiendo al Señor. ¿Bien? Y este individuo se llamaba Publius Lentulus. ¿Han oído usted alguna vez hablar de él? ¿Nadie ha oído hablar de Publius Lentulus? No. Bueno. Muchos dicen que esta carta es falsa, porque no encuentran a nadie en esa época con este nombre, y menos alguien que era un oficial del gobierno romano. Pero sin embargo, leyendo la carta, o quizás ustedes dirían, bueno, si es falsa, ¿por qué usted la menciona? Porque hay algo en esta carta que a mí me llamó la atención y quiero presentarla a ustedes en esta mañana. Vamos a leer la carta y dice,
Cartas de Publio Lentulus al Senado romano. Dice, ha aparecido aquí en nuestro tiempo y todavía vive aquí un hombre de gran virtud llamado Jesucristo. El pueblo lo llama un profeta de verdad y sus discípulos el Hijo de Dios. Él levanta a los muertos y sana a los enfermos. Es en estatura un hombre de mediano tamaño y bien proporcionado. Tiene una cara venerable como para instar miedo y amor en aquellos que lo miran. Dice, sus cabellos son del color castaño, suave hasta las orejas, pero sobre estas ondulado y rizado en una radianza algo azulenta y le cae sobre los hombros. Está partido por el medio en la parte superior a la manera de los de Nazaret. Y así como lo vemos, tenemos la impresión de cómo es el Señor, ¿verdad? De pelo largo, partido por el medio, todo eso. Dice, su frente es suave y muy calmada, con una cara sin una sola arruga o mancha. Y esto es lo que me llamó la atención. Y en color como rojizo, ¿verdad? Su nariz y boca son sin faltas. Su barba es exuberante y del mismo color del cabello. No larga, pero partida en la quijada. Sus ojos son expresivos y brillantes. Bien. ¿Era en realidad Jesús así? No lo sabemos. Pero lo que me llamó la atención es lo del color rojizo, ¿no? Y yo veo esto y yo recuerdo haber visto una descripción de Adán en Patriarcas y Profetas. Y dice, en dones espirituales, dice, cuando Adán salió de la mano de su creador, era de noble estatura y de hermosa simetría. Era más que el doble del alto de los hombres que ahora viven en la tierra y era bien proporcionado. Sus rasgos eran perfectos y hermosos. Su complexión no era blanca ni amarillenta, sino vigorosa. En inglés, bueno, no lo vamos a ver ahora. Resplandeciente con el rico tinte de la salud. Así que aquí Elena de White nos da una idea de cómo era Adán. Y dice que su piel era vigorosa. Y yo leo esto en español y digo vigorosa, pero yo me recuerdo haberlo leído en inglés. Y eso no es lo que dice en inglés. Vamos a ver lo que dice en inglés, para ustedes que saben inglés. Dice, as Adam came forth from the hand of his creator, he was of noble height and of beautiful symmetry. He was more than twice as tall as men now living upon the earth, and as well proportioned. His features were perfect and beautiful. His complexion was neither white nor sallow, but ruddy. ¿No? Yo sé lo que es la palabra ruddy. No sé cuántos de ustedes saben lo que es ruddy. ¿Saben lo que es ruddy? ¿No? Bueno, vamos a ver. Entonces yo digo, vale, la palabra vigorosa en español, pero es ruddy en inglés, ¿no? Entonces voy al diccionario y comparo los dos y veo que el mismo párrafo dice en español vigorosa, pero en inglés dice ruddy, como dice Rudy, pero en realidad se pronuncia ruddy. Bien, fui al diccionario y veo la palabra y dice ruddy, y es en español rubicundo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que quiere decir rubicundo? En mi vida había oído yo la palabra esta rubicundo. Luego fui al diccionario de nuevo a ver qué quiere decir la palabra rubicundo, ¿verdad? Entonces dice que es ¿qué? Rojizo. Así que, ¿cómo era Adán? ¿De qué color era Adán? Rojizo. Y la descripción que da Lentulus de Cristo es ¿qué cosa también era? Rojizo. Y me llamó la atención, ¿no? Entonces, me puse a pensar y vamos a ver la definición de la palabra Adán, ¿no? Dice en inglés, meaning of Adam, Hebrew name, in Hebrew the name Adam means red. A reference to either the red skin or the red earth of Eden from which the Old Testament Adam was created in Genesis 2. Eso para aquellos ustedes que son bilingües, ¿eh? Ahora, para los que no, significado de Adán, dice en hebreo el nombre Adán significa rojo, en referencia a la piel roja o la tierra roja de donde fue creado en el Antiguo Testamento en Génesis 2. Luego, ¿de qué color era Adán? Rojizo, ¿verdad? A veces, ¿cuántos se imaginan a Adán rojizo?
¿verdad? ¿De qué color se imaginan a Adán? Blanco, uno dice blanco. ¿Saben que hay, se supone, no, sí que hay 5 razas en el mundo? ¿Cuáles son? La negra, la blanca, la carmelita o la brown, la amarilla y la roja. ¿Sí? Ahora, blanca, yo la conozco, la negra la conozco, la carmelita la conozco, la amarilla. ¿Quiénes son los que tienen la piel amarilla? Los asiáticos. Aunque yo en mi vida he visto un chino que es amarillo. Yo veo mucha diferencia entre la piel de un chino y la piel de un hispano, no como nosotros, ¿no? Ahora, piel roja. ¿Quiénes de ustedes siguen el fútbol americano? ¿Aquí nadie sigue el fútbol americano? ¿No? ¿Sí lo sigues? ¿Cómo se llama el equipo de Washington? Los Redskins. ¿Qué quiere decir Redskins? Piel roja. ¿Y cuál es el símbolo de los Redskins? Un indio. ¿Qué clase de indio? Un indio americano, con su pluma y todo, ¿no? Luego, como vemos, si vemos películas del oeste, vemos que cuando salían de aquí hace 200 años, iban de aquí para conquistar el oeste de este país, peleaban contra los indios. ¿Cómo le decían a los indios? Los pieles rojas, porque tenían esa piel rojiza. Ahora, yo no sé si quizás desde los aztecas hasta los incas, si también tenían pieles rojas, eran indios, no sé. Pero sabemos que esa es una de las razas. Aunque dicen también que los judíos forman una raza, ¿no? No sé. Ahora, también nos ponen a nosotros como hispanos como una raza. Pero, ¿verdad? Pero nosotros somos como arcoíris, ¿verdad? Venimos en todo tipo de colores. Así que en realidad ser hispano no es una raza, es que como es, ¿de dónde venimos? ¿No? La descendencia de española, o sea, del Caribe, de Centroamérica y de Sudamérica. Pero yo creo que los americanos confunden un poco esto. Pero bueno, ¿quiere decir entonces que Adán era como un indio americano? Piel roja. Ahora bien, Lentulus describe al Señor como también teniendo piel roja. Era el Señor, dice la Biblia que era el segundo Adán, ¿verdad? ¿Cuál era la descripción en la Biblia de Cristo Jesús? ¿Cómo lo describe? ¿Como un cordero qué? ¿Cómo era el cordero que lo representaba? Sin mancha, perfecto. La carta dice que no tenía, la descripción que no tenía un solo defecto. ¿Será que el Señor Jesús era igual que Adán? Luego nos ponemos a pensar y decir, bueno, en la resurrección, ¿de qué color vamos a ser? Igual que Adán, ¿verdad? Es posible que vamos a ser rojizos. Pudiera ser, ¿verdad? Ahora, el Señor, como lo describe Lentulus, yo no tengo la menor idea. Eso se lo dejo a ustedes para que decida cada uno si era así de verdad el Señor. Les invito entonces de nuevo a que lean el Espíritu de Profecía, la descripción de la hermana White sobre cómo era nuestro Señor. Ahora bien, ya tenemos una idea de cómo era nuestro Señor, pero ahora ¿cómo eran los discípulos? Eran jóvenes, uno de ellos por lo menos era un teenager. Juan, se calculó que tenía unos 17, 18 años cuando empezó a seguir a Jesús. ¿Y cómo son los teenagers? Saben que una vez yo en Massachusetts iba manejando y pasé por delante de una compañía que estaba buscando empleados y tenía un rótulo que decía, dice, denle empleo a un teenager mientras lo saben todo. Por eso, pero así que podemos ver que un teenager es un teenager, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver. Sus orígenes eran diversos, eran pescadores, contadores, celotes, y no eran perfectos ni corazón. Y si tú crees que para seguir al Señor tienes que ser perfecto, sigue mirando. Según la descripción de los apóstoles, aparece en 3 lugares, en 3 libros. Y en todo parece igual, excepto que, vamos a ver en rojo, en Lucas 6:13, la descripción de Tadeo, uno dice Tadeo, Lebeo, Tadeo, y el otro le llama otro
nombre Judas, o sea que había, en un lugar había 2 Judas. También Simón el celote, Simón el cananita y Simón el celote. Así que había 2 nombres para Simón. Pero bueno, eso no es importante. Pero vamos a ver cómo era Pedro, ¿no? Era impulsivo, hablaba antes de pensar, era mal hablado, mentiroso, cobarde, no se podía confiar en él, y en realidad también traiciona a Jesús, al igual que Judas. 3 veces lo niega. Así que la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que el Señor escoja a alguien así para ser su discípulo? No sé. Sabemos que Pedro traiciona al Señor, y podemos leer en Juan 21, dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dice Pedro. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar el Señor y le dice: pues, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro: pastorea mis ovejas. Y le vuelve a preguntar Jesús por 3ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la 3ª vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y dice: apacienta mis ovejas. Y habiendo dicho esto, dice: sí, a pesar de todos los horrores que hizo Pedro, de haber traicionado al Señor, ¿qué es lo que hace el Señor? Lo restaura como discípulo. Increíble. Y después vemos que Pedro habla con gran poder en Pentecostés, y miles son convertidos por su palabra. Vamos a ver otro discípulo, Andrés. Andrés era reservado, callado, y era crédulo e incrédulo a la vez. Entonces, unas veces creía y otras veces no creía. Vamos a ver por qué digo esto. Dice Juan 1:41, dice: él, o sea, hablando de Andrés, encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Oh, hemos encontrado el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso debe traer a la mente que es el Hijo de Dios, todo lo puede hacer, ¿verdad? Pero sin embargo, después lo vemos en Juan 8:9, dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanto? Así que por un lado creyó que él era el Mesías, por otro lado no confía que Jesús le puede dar de comer a todo lo que estaba ahí. Por eso que digo que era crédulo e incrédulo a la vez. Pero sin embargo, hay una cuerda común, y es que él era el que traía la gente a Jesús. No tenía el poder oratorio de Pedro, su hermano, pero sin embargo traía gente a Jesús. Ahora Santiago. Perdón. Bien. Santiago y Juan. Dice que Jesús los llamaba hijos de trueno. Tenían caracteres explosivos, eran malgeniosos, ambiciosos, atrevidos, insolentes y, como decimos en mi país, perdidos en el llano. Perdidos en el llano quiere decir que no saben lo que está pasando. Y Juan era un teenager. Tenía 17, 18 años cuando comenzó a hablar con el Señor. Como podemos ver, recuerdan que en Lucas 9:54 dice: al ver esto, sus discípulos Jacobo, Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, le respondió y le dijo: ustedes no saben de qué espíritu es eso. No saben lo que estaban haciendo. Probablemente sabían a Jesús y no sabían ni por qué seguían a Jesús. En otra ocasión, dice: entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Dice:
Y él le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden. No sabían. Seguían a Jesús, pero no tenían la menor idea de qué se trataba el asunto. ¿Verdad? Y eran terribles. Conocí a alguien lo bregó, pero estaba trabajando. Pero como eran todos tan unidos, ¿verdad? Dice Mateo 24, dice, al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Había su conflicto, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, vamos a ver otro discípulo. Mateo. Mateo era recogedor de impuestos. O sea, que llaman publicano. Era rico, pero era un ladrón y estafaba a la gente. Y era odiado por la gente, por eso mismo. Todos los cobradores de impuestos los odiaban. ¿Por qué? Porque se cogían parte del dinero y se lo echaban en el bolsillo. Y nos volvemos a preguntar, ¿por qué es que el Señor llama a esta gente? A gente así. Ahora vamos a ver a Felipe. Dice Juan 6:5-7, cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Así que Jesús le pregunta a Felipe, dice, ¿dónde vamos a comprar el pan? Pero esto decía para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios, un salario de 200 días de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Luego Felipe responde, ¿cómo? Así que el Señor le dice, ¿dónde? Y Felipe lo que entiende es, ¿cómo? ¿No? Otra vez estamos los discípulos le dicen a Jesús, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Muchos de nosotros conocemos este versículo, ¿verdad? Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Y dice Tomás, Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y vamos a ver a Tomás después. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si ustedes me hubieran conocido, hubieran también conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Qué le está diciendo Jesús? Si me ven a mí, ya saben cómo es el Padre, es igual que yo. ¿Y cuál es la respuesta de Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya que Felipe no era el bombillo más brillante del candelabro, como pudieron decir. Era un poco denso. Es más, dice Jesús en Juan 14, uno dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces, Felipe. Parece que el Señor ya dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. O sea que Felipe no era el más inteligente de los discípulos. ¿Por qué escoge el Señor a Felipe? Para que sea su discípulo. Increíble. Veamos a Tomás. Tomás dudaba o incrédulo. En inglés le dicen doubting Thomas, el que duda, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre dudar e incredulidad. Vamos a ver. Dice, ¿cuál es la diferencia? El que duda, dice, busca una razón para no creer. Y la pregunta es, sí, pero si esto, o sí, no, pero si aquello. Sin embargo, el incrédulo busca la razón para creer. Prueba. Vamos a Tomás. En Juan 20 dice, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, o sea, el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo su mano en el costado, no creeré.
Así que él dice, no, me lo tienen que probar. Espérame. No lo creo. 8 días después, dice, sus discípulos estaban otra vez dentro en la casa y Tomás con ellos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, ¿por qué estaba Tomás ahí y no creía? Porque quería creer, ¿verdad? Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mis costados y no seas, ¿qué cosa? Incrédulo. Incrédulo. Así que Tomás quería creer, pero dice, prueba. Si no creyendo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Tomás? Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Verdad? Vamos a ver otro discípulo, Simón el celote. ¿Qué es un celote? Dice el diccionario que es un fanático, un radical, un guerrero, es violento y contra la autoridad. ¿Cómo le llamaríamos hoy en día a una persona así? ¿Cómo? Sí, terrorista. Básicamente, es un terrorista. ¿Cómo es que Jesús escoge a alguien así para ser su discípulo? Vamos a Judas. ¿Cómo era Judas? Oportunista, hipócrita, ladrón, traidor, sin embargo, el del más talentos. Hay quienes creen que este era Judas. Dice, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Así que se le acercó a alguien a Jesús y le dijo, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Le dice, las zorras tienen madrigueras o cuevas y las aves del cielo nidos. Le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué responde el Señor así? Porque él sabía la intención del que estaba ahí. El que venía a esta era un oportunista, estaba buscando cosas materiales. Y Jesús le dice, yo lo siento, pero yo no, lo que tú quieres yo no te lo puedo dar. Dice Filipenses 2:3-5. Póngase la forma en que chequearlo cuando se acabe el día. Es posible, por lo dudo. Perdón, antes de... Dice, no hagan nada por egoísmo, rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Déjame hacer una pregunta. Quizás hay algunos de ustedes aquí que tienen negocio, que son patrones, que son jefes. ¿Le darían ustedes trabajo a gente así? ¿O es que la mente humana no es la mente de Dios? ¿Por qué es que el Señor escoge gente así para ser sus discípulos? Y así como nos miramos los unos a los otros. Pero dice el Señor en Filipenses, dice, haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo es que tenemos que pensar con la mente de Cristo, no con la mente humana. Déjeme decirle que yo desde que veo esto ya yo no veo a mis hermanos de la misma manera. Trato de mirarlo con la mente de Cristo Jesús. Nuestra manera de pensar no es la manera de pensar del Señor. Vamos a hacer una demostración. Vamos a imaginarnos que esto sucede hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre la mente de los hombres y la mente de Dios? Y como nos miran los hombres y como nos mira el Señor. Aquí en este país hay compañías de consultorios de gerentes, o sea que cuando una compañía o un negocio quiere buscar gente capacitada, ¿verdad?, para llenar altos cargos en su compañía, buscan a estas consultantes de gerencia para que hagan una búsqueda de 50 personas basados en el criterio que le ha dado. Vamos a imaginarnos con nuestras mentes humanas
que el Señor Jesús emplea una agencia así, sabiendo que no es necesario porque Él era Dios? Dice: Jesús de Nazaret, carpintero, Nazaret, Judea, 22:3-45. Estimado Señor, gracias por enviarnos el resumen de los 12 hombres que usted escogió para dirigir a su nueva organización. Todos ellos han tomado nuestra batería de exámenes y no solo hemos encontrado los resultados en nuestra computadora, sino también han tenido entrevistas personales con cada uno de nuestros psicólogos y expertos en actitudes vocacionales. Estos son los resultados. Como parte de nuestro servicio y guía, incluimos nuestras recomendaciones sin gasto alguno para usted. Esa es la opinión de nuestros expertos, que la mayoría de sus nominados están faltos en educación y aptitudes vocacionales para el tipo de organización que usted quiere crear. No tienen el concepto de trabajar como un equipo y recomendarnos que prosiga con su búsqueda, pero por personas de experiencia en el manejo de personas y gerencia en general, donde estas aptitudes han sido ya probadas. Lo estamos mirando con mente de quién? De hombre, no con la mente de Cristo Jesús. Simón Pedro está emocionalmente inestable y dado a episodios de mal humor. Andrés no tiene cualidad alguna de liderazgo. Los hijos de Zebedeo y Santiago y Juan están descontrolados por completo y ponen el interés personal sobre la lealtad a la organización. Tomás demuestra una actitud de cuestionar constantemente las decisiones, lo cual tiende a desmoralizar el grupo. Pensamos que es nuestro deber decirle que Mateo ha sido desaprobado por el Comité de Regulación de Negocios de la ciudad por haber robado y estafado a los que pagan impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, tienen inclinaciones radicales, no respetan la autoridad y ambos tienen problemas psicológicos. Y Felipe no tiene la capacidad mental o intelectual para ser un gerente efectivo. Sin embargo, uno de los candidatos parece tener un gran potencial. Es un hombre de gran habilidad y recursos, se asocia bien con la gente, tiene una mente aguda para los negocios y tiene contactos con personas de influencia. Está bien motivado, es ambicioso y responsable, recomendados a Judas Iscariote como su tesorero y su mano derecha. Así funciona la mente del hombre, ¿verdad? Los demás perfiles se explican por sí mismos. Le deseamos todo éxito posible con su nueva organización. Sinceramente, José Arimeo, hijo de Bernabé, consultante de gerencia, Jerusalén, Judea, etc. Vemos nosotros, nos vemos unos a otros con nuestra mente o con la mente de Cristo. Quizás aquí hay alguien esta mañana que diga: yo soy como Pedro, soy impulsivo, malicioso. Tengo todas las características de Pedro. Quiero decirte en esta mañana que el Señor te quiere como discípulo. O quizás eres como Tomás y dudas y tienes que probarte las cosas. Yo soy como Tomás, a mí las cosas me las tienen que probar. Dios te quiere como discípulo. Si Dios te quiere. O quizás eres como Felipe y dice: yo no entiendo las profecías. Hay cosas en la Biblia que no comprendo. Yo no sé si yo puedo hacer esto. Quiero decirte esta mañana que el Señor te quiere como discípulo. Porque a Felipe, a pesar de no ser el más inteligente, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Lo utilizó para dar estudios bíblicos al tesorero de Etiopía. Y por medio de Felipe, el país de Etiopía se volvió cristiano. Quizás eres joven y eres como Juan, Santiago, y no sabes qué hacer. Tú quieres hacer algo y no sabes qué hacer. No sabes si unirte o no unirte. Quiero decirte que esta mañana también el Señor te quiere como discípulo. O quizás eres como Mateo, has hecho cosas terribles en tu vida. El Señor te quiere como discípulo también. Esta mañana. Hermano, porque al Señor no le interesa lo que hemos hecho, no le interesa lo que hemos sido, solo le interesa qué cosa, lo que podemos llegar a ser. Y esa es la diferencia entre la mente de Cristo
y la mente de nosotros. ¿Por qué escogió el Señor a gente así para ser sus discípulos? Porque Él sabía lo que iban a llegar a ser. Yo, teniendo un negocio, no había dado trabajo a ninguno de ellos. Por eso me lo usó para dirigir su obra aquí en la tierra. La mente de Dios y la mente del hombre. Dice la vida santificada. Puede que haya marcados defectos en el carácter de un individuo. Sin embargo, cuando se vuelve un verdadero discípulo de Jesús, el poder de la gracia divina lo convierte en una criatura nueva. El amor de Cristo lo transforma y lo santifica. Pero cuando personas profesan ser cristianos y su religión no las hace mejores hombres y mujeres en todas las relaciones de la vida, representantes vivos de Cristo y su carácter, dice, no son de Él. Es triste. Y es triste ver como nosotros juzgamos uno a nosotros. Que esta mente sea en ti como es en Cristo Jesús. Veamos a nuestros hermanos.